Nova de Juan Lozano en la FM de RCN. 7 de la mañana, 43 minutos. En las últimas horas, la Corte ha emitido un fallo respecto al alcance que tiene la Procuraduría o no en destituir, sancionar a funcionarios públicos y funcionarios públicos que hayan sido elegidos por voto popular. Este es uno de los puntos contenciosos, usted sabe muy bien, señora. Es una pelea personal del presidente Gustavo Petro en contra de la Procuraduría. En las últimas horas, como le digo, a la Procuraduría, la Corte mejor, dirimido el caso y ha dado punto final en su interpretación sobre lo que refiere también la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecimiento frente al cual apeló Gustavo Petro en su época como alcalde para evitar ser destituido de la Procuraduría. Después de todo este tiempo, hay ya una interpretación de la Corte, mejor, una segunda interpretación de la Corte. ¿Qué dice esto, don Juan Lozano? Buenos días. Luis Carlos, esta revelación de ayer es en realidad el fallo que ya se había anunciado de la Corte hace 6 meses, en el que buscó armonizar lo que se decía en el ámbito interamericano y lo que decía la Constitución de Colombia. Es decir, es el mismo proceso, solo ahora se conoció una extensa sentencia que había redactado la Corte en cerca de 100 páginas sobre este tema. ¿Y qué dice? Que las funciones de la Procuraduría se mantienen intactas, particularmente en el caso de suspensiones provisionales, como el caso del alcalde de Riohacha. Dice la Corte que en esa armonización la Procuraduría puede conservar esa facultad cuando es una suspensión provisional. Cuando es una suspensión definitiva, requiere de una revisión en el Consejo de Estado. En el caso del alcalde de Riohacha, para aplicar esta decisión, procede como lo hizo la procuradora, porque ella no lo está apartando de manera definitiva del cargo, está aplicando una suspensión provisional. Entonces la Corte al final dice, no será como en el pasado, que la sola Procuraduría podía destituir sin ningún control posterior. Será, como lo dice la ley que estaba revisando la propia Corte, como lo dice esa norma, que una vez se adopta una decisión definitiva para apartar de su cargo a alguien que había sido elegido por voto popular, tiene que ir a una revisión en el contencioso, no necesariamente en el juez penal, en el contencioso. Y las otras facultades de la Procuraduría se conservan y se conservan intactas. Es decir, Luis Carlos, el temor que en un momento se generó razonadamente de que pretendían que los alcaldes y los gobernadores quedaran sometidos a un régimen de impunidad, queda disipado con este fallo de la Corte y la Procuraduría los puede suspender provisionalmente y los puede destituir si el Consejo de Estado luego avala esa determinación. Entonces, lo primero es, ¿los puede suspender, sí o no, don Juan? Sí, los puede ¿Procuraduría suspender, los puede suspender? por supuesto. Sí. Y los puede suspender, y esa suspensión opera con la sola firmeza de la decisión del acto de la Procuraduría. ¿Los puede sacar de su puesto? Puede emitir la sanción, pero en ese caso, como es cuando se trata de funcionarios de elección popular, tiene que ir a una revisión del Consejo de Estado. A los funcionarios de libre nombramiento y remoción quedan con las competencias intactas en la Procuraduría. Los puede destituir sin necesidad de revisión posterior. Pero, y ese es el debate de Petro, los que tienen origen en una elección popular sí requieren de esa revisión ulterior del Consejo de Estado para que surta efecto. Pero el pulso al final del día lo gana la Procuraduría. Eso es lo que le quería preguntar. Al final del día, don Juan, en su sabiduría inmensa y en esa luz que nos da usted legal, ¿gana Petro o pierde el presidente Petro? No, en este caso el presidente perdió la batalla, porque el presidente pretendía
que la Procuraduría perdiera esas facultades. Es más, el presidente quería acabar la Procuraduría. Y lo que dice la Corte también es la interpretación de las normas supranacionales se tiene que hacer en el bloque de constitucionalidad en armonía con la Constitución de Colombia. Esa armonización es la que establece un control en la rama judicial del Consejo de Estado sin sustraer todo el resto de funciones a la Procuraduría. Y el origen de esa revisión es el acto por el cual la Procuraduría suspendería o retiraría del cargo a un funcionario. Tengo en mis manos un trino, don Juan, del presidente Gustavo Petro hace 24 minutos sobre el tema. Y dice lo siguiente: la sentencia de la Corte Constitucional le quita las funciones jurisdiccionales a la Procuraduría que había asumido a través de una ley que como senador voté en contra. ¿Es eso verdad, sí o no? Pues es que lo que le está diciendo la Corte es: usted, procuradora, sí puede sancionar, destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular. Si es provisional, tiene la competencia directa. Si es definitiva, tiene que ir al Consejo de Estado. O sea que está equivocado el señor presidente. Pues yo creo que las funciones de la Procuraduría se conservan con esa revisión del Consejo de Estado. El régimen de impunidad, Luis Carlos, de que un alcalde elegido popularmente era intocable, definitivamente queda descartado con esta decisión de la Corte Constitucional. ¿La decisión definitiva la tiene que revisar el Consejo de Estado? Sí. Ya no es solo la Procuraduría, pero la posibilidad de apartar del cargo a alcaldes y gobernadores que violen la ley sí queda contemplada en la legislación colombiana. En ese mismo trino, Luis Carlos, con relación a lo que acaba de decir el doctor Juan, el presidente da por hecho que el Consejo de Estado ya se pronunció y que dice que no hay funciones de la Procuraduría para suspender del cargo a funcionarios de elección popular. Es decir, el presidente argumenta todo lo contrario de lo que acaba de afirmar el doctor Juan, en el hecho de que el Consejo de Estado se mantiene en esa posición e interpreta de otra manera completamente distinta la sentencia de la Corte. Lo cual tampoco es exacto, porque es que resulta que en el Consejo de Estado, o sea, el tema constitucional ya lo resolvió la Corte en favor de la tesis de la Procuradora. En el Consejo de Estado, en la sala plena hay una división, y el Consejo de Estado todavía no ha tomado esa decisión definitiva. Y seguramente para esa decisión del Consejo de Estado pesará lo que dice la doctrina constitucional en este fallo que conocimos ayer, con la precisión de la Corte, que además dice que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se puede aplicar automáticamente, que hay que armonizarlo con el derecho colombiano. Pregunta, don Juan, ¿esa determinación del Consejo de Estado es una determinación absoluta frente a todos los casos que se le presente o es de manera individual frente a cada uno que se le presente independientemente? La jurisprudencia general que fija la línea doctrinaria de interpretación es la de la Corte Constitucional. En el Consejo de Estado llegan los casos puntuales. Exacto. En los que entonces se no es que el Consejo de Estado se tenga que pronunciar en absoluto. Eso está equivocado. El Consejo de Estado tiene, sí, la competencia de revisar los casos, pero la competencia, la facultad de la Procuraduría se dirimía en la decisión del Congreso a favor de que la Procuraduría lo mantuviera y en la decisión de la Corte a partir de lo que dijo el Congreso. Es decir, entonces, el presidente perdió esa batalla. Lo que querían hacer, que era que se volvían intocables alcaldes y gobernadores, no va a pasar. Si un alcalde y un gobernador violan la ley, entonces la Procuradora los puede suspender directamente. Aplica la sanción y tienen que ir a suspensión. Y si ya los van a apartar del cargo, la Procuraduría emite la decisión disciplinaria y se revisa en la rama judicial. Pero no es que se vuelvan intocables y que sea solo un juez penal. Y por eso la Corte es muy insistente en decir, la Corte Constitucional colombiana es insistente en decir lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en Colombia no se aplica automáticamente, y estoy citando textualmente el fallo de la Corte, no se aplica automáticamente. Perfecto. Entonces, ganó la Procuradora. Ganó la Procuradora. Excelentemente explicado, don Juan.
7:52. Esto es